Efectivamente, tú puedes saber mucho de Dios, puedes leer la Biblia, puedes también asistir constantemente a la iglesia. Quizás yo podría decir, tú puedes devolver el diezmo, tú puedes guardar el sábado, tú puedes hacer muchas cosas loables y aún así, escúchame esto, nunca haberlo experimentado realmente, haber experimentado a Dios. Porque una cosa es conocer de Dios y otra muy diferente realmente es haber sentido en tu propia vida a ese Dios. La pregunta es incómoda, totalmente incómoda, pero necesaria. Y te la voy a hacer. ¿Tu fe es real o solo es teoría? Pues quédate y aquí voy a desarrollar estos planteamientos. Este es un tema muy importante que tú debes conocer. Quédate y te cuento los detalles. Bienvenido. Claro que sí, Dios te bendiga. Mira, te presento este texto del Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Prueben, o dice mejor, probad y ved que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en él confía. Tengo aquí otra versión muy similar a la que está en pantalla que dice, prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dice, dichoso o feliz aquel que en él confía. Es el Salmo 34, justamente el versículo 8. Es un texto muy, pero muy bonito. Y pues yo quiero abordar este tema porque justamente te hago una afirmación aquí y es, ¿tu fe es solo teoría? O te lo podía hacer en sentido de pregunta, ¿tu fe es solo teoría? ¿Tu fe es solo teoría? Cuando nuestra fe es solo teoría estamos mal. Porque hay cristianos que son muy teóricos y falta que sean, necesitamos hoy cristianos más prácticos, más vivenciales, más que tengan experiencia con Dios, no que alguien le cuente. Yo siempre te lo he dicho, que alguien que te cuente no es bueno, no es lo mismo que alguien te cuenta, que tú mismo lo vivas, lo experimentes. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a experimentar la misericordia divina, esa bondad de Dios? Pues el salmista no dice que oyendo, ¿no? El salmista no dice que leyendo o que tal vez creyendo lo que lo vaya a conseguir. No dice así, él dice prueben. ¿Te das cuenta? Prueben y vean que el Señor es bueno, según lo que dice el Salmo 34, el versículo 8. Entonces, hay una cosa muy, muy, muy importante que necesitamos comprender tú y yo, y es justamente que lo que necesitamos hoy es religión práctica. Una religión práctica, una religión vivencial, de experiencia con Dios y no tan solamente de teoría. Y en ese contexto, pues hay algo que tú debes conocer y tener muy presente, y es esta frase que te voy a compartir aquí porque es muy poderosa. Mira, dice esta frase, lo que necesitamos es religión práctica. Ya te lo había dicho, lo que necesitamos es religión práctica. Muchos tienen un conocimiento teórico de la verdad, y es que hay cantidad de gente que está llenando las iglesias, ¿no? Que simplemente tienen un conocimiento teórico, teoría, información de la verdad, pero nunca, escúchame bien, nunca han experimentado el poder renovador de la gracia divina en sus propios corazones, en sus propias vidas, y estas personas se muestran renuentes a los testimonios de amonestación, a los testimonios de reprensión y a los testimonios a las instrucciones presentadas por el Espíritu Santo. Eso es lo que suele ocurrir, lo que suele pasar en muchas ocasiones. Entonces, es importante que tú y yo comprendamos algo, y es que hay mucha gente que creen en la ira de Dios, pero escúchame bien, pero no se esfuerzan diligentemente para escapar de ella. Hay gente que cree en el cielo, ¿verdad?, pero no se sacrifican para obtenerlo. Hoy tenemos mucha gente que conocen el remedio del pecado, pero no se valen de él. Tremendo, no se valen del remedio para resolver el problema del pecado.
pero también tenemos personas que conocen el bien, pero sabes, pero no le han perdido el gusto. Conocen el bien, pero no le han perdido el gusto. Todo ese conocimiento que la gente tiene, hará que agravar más su condición. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento, pero no lo practican. Y eso lo que hace es empeorar la situación. Nunca han conocido realmente ni disfrutado de la bondad divina, porque simplemente tienen una información de labios hacia afuera, pero no lo han experimentado en su propia vida. Y es que en ese contexto y en ese orden de ideas, pues esta frase nos cae muy bien cuando dice que ser discípulo de Cristo significa entonces negarnos, ¿no?, a nosotros mismos y seguirlo a Él, pase lo que pase. Y esa última parte es lo que la gente no ha podido lograr e interiorizar en su propia vida. El hecho de seguir a Jesús, pase lo que pase. De entregarle su vida a Jesús, pase lo que pase. No han experimentado, no han vivido. Simplemente lo están siguiendo de lejos, simplemente lo están siguiendo de manera teórica, pero no de manera práctica. Eso debe ser comprendido hoy por cada creyente, por cada cristiano. Pero también es importante que comprendamos que toda complacencia, escúchame bien, toda complacencia que tú y yo acariciemos, toda complacencia acariciada que estorbe nuestra vida espiritual tiene que ser rechazada. Y hay gente que no está dispuesto a rechazar esas cosas que están estorbando su vida espiritual, y entonces por eso no hay ese cambio, ¿verdad? No hay esa renovación, no hay por eso se vive un cristianismo meramente de apariencia, pero no es un cristianismo, es una fe teórica simplemente. Y hoy no necesitamos cristianos teóricos, hoy necesitamos cristianos que sean prácticos, que sean experimentales, que hayan experimentado una comunión y una relación cada día con el Señor Jesucristo. Porque justamente la vida eterna, mira, es un premio de valor infinito. La vida eterna es eso, tú no te lo puedes perder. O te pregunto, ¿vamos a escatimar esfuerzos y renuncias ante tan alto y sublime objetivo como es la salvación, la vida eterna? Pues justamente yo quiero contarte que y te lo quiero mencionar a través de esta frase que encontré. Mira, toda amistad, no importa cuán limitada sea, influye sobre nosotros. Mucha o poca va a influir sobre ti. Con quién tú te amistas, con quién tú te relacionas a diario, con la persona con la que tú te relaciones a diario va a influir sobre ti para bien o para mal. Y la medida en que cedamos, escúchame bien, en la medida en que tú y yo cedamos a dicha influencia, vendrá determinada justamente por el grado de intimidad, la frecuencia de la relación y nuestro amor y apego a la persona con la cual tú y yo nos relacionamos, efectivamente. De manera que por medio de dos cosas, mira, de manera que por medio de justamente, ¿cuáles son las dos cosas? El conocimiento, conocer el conocimiento, pero también la relación con Cristo, conocer a Cristo y relacionarse con Cristo, que Cristo es nuestro único ejemplo perfecto, podremos tú y yo llegar a ser como Él. Pero tiene que ser a través de esas dos cosas, el conocimiento y el relacionamiento con Él. Ahora, la comunión con Cristo es algo tan gratificante que justamente, mira, yo no encuentro palabras, no hay palabras para expresar para expresarlo, ¿no? ¿Cómo es esa comunión tan maravillosa? Cuando tú lo haces y estás dispuesto a sacar tiempo para disfrutar de esa comunión con Él, para experimentar la vida con Jesús. Ahora, tenemos nosotros el privilegio de disfrutar de esa relación íntima con Dios si hacemos el sacrificio necesario para obtenerla. Porque si hay algo que Satanás quiere cortar y quiere pisotear y echar a la borda, es justamente nuestra comunión, nuestra relación con Él, porque sabe que cuando nos relacionamos bien con Dios, vamos a tener una experiencia con Él y eso va a ser mucho más poderoso que una simple teoría.
Entonces por eso el diablo no quiere que tú tengas experiencia con Jesús. Ahora, cada cual a través de su propia experiencia, ¿no? Puede entonces certificar que Dios es veraz. Y sabes, quiero compartir un texto que está en San Juan 3:33, un texto de San Juan. Mira, lo voy a poner aquí en la pantalla. San Juan capítulo 3, el verso 33. Este texto es muy bonito y mira cómo dice: el que recibe su testimonio, el testimonio de Cristo, este atestigua realmente que Dios es ¿qué cosa? Dios es veraz, Dios es real. Como dicen por allá en Barranquilla, en Colombia, ¿no? El que lo vive es el que lo goza, y el que mantiene en comunión con Dios, el que tiene una experiencia con Él, es el que realmente puede determinar y decir que Dios es veraz, que contesta las oraciones, que la vida cristiana vale la pena. Pero aquella persona superflua, ¿no? Que no tiene experiencia con Dios, simplemente cuenta de Dios lo que a él le cuentan y no cuenta de Dios lo que él ha vivido y ha experimentado, lo que él ha visto y oído, pues no tiene poder. Así que tú tienes que procurar tener una experiencia con Dios para que tu fe no sea simplemente una teoría, sino que tu fe sea una experiencia cada día con Dios. Mira, puede dar testimonio de lo que tú puedes dar testimonio de lo que has visto y oído y experimentado del poder de Dios, del poder de Cristo obrando en tu vida, diciéndote algo así como que necesitaba ayuda y la encontré en Jesús. Que tú puedas decir eso: yo necesitaba ayuda y la encontré en Jesús. Él satisfizo, ¿no?, todas mis necesidades, porque tú lo has visto, tú lo has experimentado. Y también puedas decir: y Él calmó mi sed espiritual, porque tú lo has vivido. Pero también tú puedas decir: mira, la Biblia es para mí la revelación de Cristo. ¿Por qué? Porque tú lo has visto como tal. Creo en Jesús porque Él es mi divino Salvador, porque así lo siento. Creo en la Biblia porque he descubierto que la Biblia es realmente la voz de Dios que me habla cada día, porque tú lo experimentas cuando lees la Biblia. Pero hoy tenemos cristianos que no tienen esa experiencia de leer la Biblia, no tienen la experiencia de orar, no tienen la experiencia de ir al templo, no tienen la experiencia de que Dios haya obrado un milagro en su vida, porque no toman tiempo, no esperan en Dios, andan afanados, andan corriendo. Mira, tú necesitas tener una experiencia cada día con Dios, experimentar, orar y darte cuenta que Dios responde las oraciones. Cuando tú lees la Biblia, darte cuenta que Dios te está hablando. Cuando tantas cosas, experiencia, querido, experiencia, tener experiencia con Dios es mucho más efectivo que tener teoría de Dios. Mira, estos mensajes tú no te los puedes perder. Por eso te invito para que te suscribas. Hay mucha gente, muchos amigos alrededor del mundo que ven estos contenidos del canal Ansias del Cielo, pero que no se han suscrito. Suscríbete, por favor. Únete a nuestra comunidad. Aquí seguiremos compartiendo esta poderosa verdad de Dios para alentar tu corazón cada día. Y qué bueno, me gustaría que tú compartas estos contenidos que no se compran en la tienda. Estos contenidos que son muy valiosos, que animan tu vida, que animarán también a tu familia. Comparte este video por los grupos de WhatsApp que tú tienes. Dale me gusta para que en el algoritmo de YouTube lo recomiendes también a otras personas. Como siempre te lo narro acá y te lo digo al llegar al final de nuestra presentación, yo soy Luis Alfonso Fori y deseo que tú tengas más ansias del cielo y, por qué no, más fuerza en Jesús. Mira, nos vemos entonces en nuestro próximo video, que no te lo puedes perder por nada del mundo. Un abrazo, Dios te guarde. Chao, chao, chao.